Dentro de los componentes importantes en los sistemas de protecciones, sistema de protecciones en su conjunto, ¿cierto? Que es un automatismo, ¿eh? Es un automatismo que tiene que ver con poder detectar la falla, recibir las señales, discriminar a través de los relés y mandar la información a los interruptores de poder para que se produzca finalmente la apertura, ¿cierto? La apertura y aislar de esa manera la falla para evitar daños, daños en los equipos, en las líneas, todo eso. Y uno de los elementos importantes dentro de lo que es el sistema de protecciones son los transformadores de corriente. Transformadores de corriente, fundamentales para nuestro sistema de protección. ¿Qué pasó? Pequeño drama técnico. Ya aquí sí. Transformadores de corriente. Bueno, como dice ahí en el texto, dice los transformadores de corriente tienen el devanado primario. Obviamente tienen dos devanados, ¿cierto? Uno que es el devanado primario y otro que es el devanado o el enrollado secundario. Y el devanado del primario va en serie con la línea. Va en serie con lo que queremos medir, ¿no? Y en el devanado del secundario es donde nosotros conectamos, ¿cierto? Los elementos de medida, por ejemplo, o del secundario nosotros sacamos el cable para poder alimentar lo que son los relés, de tal manera que el relé pueda discriminar la falla y pueda ejercer su función, ¿no? Dice, para que el transformador pueda cumplir con su función de indicar exactamente el valor de la corriente que va en el primario, obviamente va a haber una relación de transformación, ¿eh? Una relación de transformación que se produce a través de corrientes magnetizantes, que es cierto primario partido por el secundario. Por lo tanto, vamos a tener una relación de transformación en los transformadores de corriente, que sería la corriente del primario dividido por la corriente del secundario. Eso es lo que se llama la relación de transformación de corriente. RTC, relación de transformación de corriente. Bueno, como es tan caro y es tan difícil medir en niveles de media o de alta tensión, la idea, ¿cierto?, es reducir estos niveles de corriente para que puedan ser medidos y poder ser registrados. Esa es la idea de estos equipos. En su mayoría se ocupa una corriente de secundario a 5 amperes. Va a ir variando, ¿cierto?, la parte del primario, dependiendo, ¿cierto?, de cuál sea el nivel de corriente que tengamos en el primario, que acordémonos que va a circular ya por el devanado primario que va a estar en serie con lo que es la línea, ¿cierto?, con la cual queremos medir. Dice, si el devanado secundario tiene NS, que es el número de espiras, ¿ya?, del secundario, y tenemos el número de espiras del primario. Dice, la relación entre la espira, en este caso sería el número de espiras del secundario dividido por el número de espiras del primario, se le conoce como relación teórica. Relación teórica, la relación perfecta. Dice, y es inversamente proporcional a la relación entre las corrientes. Por lo tanto, podríamos decir que la NS partido por NP es igual a IP partido por IS. Por eso se dice que son inversamente proporcionales. Dice, el principio de funcionamiento se puede explicar a partir del circuito elemental, ¿cierto? Que tenemos acá. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la corriente que está circulando por el devanado primario, que como ya habíamos visto va a estar en serie con la línea que queremos medir. Acá tenemos el devanado secundario. Y aquí vamos a donde nosotros vamos a registrar la medida, ¿cierto?, en el devanado secundario. Obviamente aquí se van a producir flujos magnéticos, ¿cierto?, en este núcleo, que van a permitir en el fondo traspasar las medidas del primario al secundario. Pero recordémonos que hay una relación teórica y una relación real. Ya la relación teórica va a ser el número de vueltas en el secundario partido por el número de vueltas en el primario. Dice, el número de espiras en el transformador de corriente se calcula a partir del hecho de que los amperes del primario y del secundario son iguales. Dice,
Así, por ejemplo, el devanado primario puede ser para 500 amperes y tener 2 espiras. ¿Ah? Y ahí se sigue explicando un poquitito, pero es más o menos esa es la idea. Obviamente también ya tenemos algunas simbologías, representaciones unilineales que se ocupan en los sistemas eléctricos. En los sistemas eléctricos se ocupa mucho lo que es la simbología, los diagramas unilineales, ¿ah? Y aquí tenemos algunas que se pueden utilizar. Tenemos 3 acá, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es primario secundario y cómo sacamos a través del secundario para tomar una medida a través de un amperímetro. Este es un símbolo. Este es otro símbolo, donde tenemos primario secundario, ¿no? Y cómo se toma a través de un amperímetro o un galvanómetro, lo que es la medida. ¿Ah? Y acá tenemos otra simbología que es la que normalmente más se ocupa, donde tendríamos el primario que es la línea, ojo, el primario que es la línea, y el secundario que es del cual nosotros nos vamos a colgar para obtener las corrientes de secundario, que pueden ser medibles, ¿eh? O acordémonos que estas mismas medidas son aquellas que se entregan a los relés, ¿cierto? Para que cumplan su función. Leer un poquitito acá. Dice, para el devanado secundario se ha normalizado la corriente nominal secundario a 5 amperes. ¿Ah? Esto normalmente cuando estamos hablando de transformadores de corriente para protección. 5 amperes. Hay otros que son más precisos, que son a 1 amper, pero cuando son, por ejemplo, cuando son usos de laboratorio, ¿ah? Ese tipo de situaciones. Dice, los valores de las corrientes nominales deben ser un dato de placa. ¿Ah? Valores nominales deben estar impregnados en la placa. Por lo tanto, vamos a tener, por ejemplo, de 500 EA5, 200 EA5, 1000 EA5, 100 EA5. Bueno, hay muchos de estos transformadores que también se ocupan en lo que es las medidas, en los empalmes, ¿no? Que también son en una relación a 5 amperes. Incluso hay algunos que son de 5 EA5, de 2,5 EA5, de 10 EA5. Como les decía, también se ocupan mucho en los empalmes. ¿Ah? Acá tenemos, ¿cierto?, cuáles son los elementos constitutivos, constructivos de un transformador de corriente. Con alguna de sus partes están enumeradas acá. El uno que se le llama el domo de aluminio. Este es un típico transformador de corriente que se instalan en subestaciones de poder. Tenemos membrana, tenemos devanado, tenemos elementos que son aislantes también, tenemos aceite aislante también que se ocupa, tenemos los puntos de conexiones, ¿se fijan? Aquí hay una serie de elementos constitutivos de lo que es el famoso transformador de corriente. Tenemos aisladores de porcelana también, hay muchas fotos en el sistema de lo que son este tipo de aisladores. Otro aspecto que también tenemos que considerar en estos equipos son los errores de transformación. Errores de transformación, eso quiere decir que la transformación no es exacta. El error va a determinar la calidad del equipo. Si el error es bajo, vamos a tener un equipo de mejor calidad si el error es mayor. Si el error es de un 1%, de un 3%, de un 5%, ¿se fijan? Y eso también va a tener que ver con lo que es la aplicación y el uso de estos elementos. Dice, anteriormente se mencionó que la relación, ¿cierto? La cantidad de vueltas del secundario partido por la cantidad del primario, se conoce como relación teórica para los transformadores, en este caso, que son los de corriente. Y obviamente tienen un valor constante para un transformador porque no va a ir variando la cantidad de vueltas, ¿cierto? Siempre vamos a tener una misma cantidad de vueltas en el primario y una misma cantidad de vueltas en el secundario. Por lo tanto, esta relación técnica o teórica se mantiene en el tiempo. ¿Ah? Y esta va a diferir de la relación real. Eso quiere decir, si nosotros medimos la corriente que tenemos por el primario, lo dividimos por la corriente que tenemos del secundario, ¿ah? Vamos a tener un efecto que tiene que ver con la magnetización, ¿ah? Con las corrientes magnetizantes, que esto va a producir una pequeña variación, ¿cierto?, entre lo que es la relación real y la relación teórica o técnica. ¿Ah? Dice, la relación real varía con la condición de operación
por lo que el transformador de corriente da lugar a un error de relación que tiene que ver con la magnetización. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con el efecto de que estos equipos también se distorsionan, se saturan después de ciertos valores de corriente. Vamos a tener una saturación en los equipos. Para poder seleccionar estos elementos, estos transformadores de corriente, hay que considerar una serie de aspectos que los vamos a ir nombrando y explicando en la medida que sea necesario. Por ejemplo, el tipo de servicio. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el efecto que se creaba en el anterior? Se produce, bueno, por las corrientes magnetizantes se produce un efecto de saturación, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante en todo caso, ¿ya? Ya, gracias. Así que vamos a ver esa saturación y se produce un elemento que se produce el codo de saturación o la rodilla de saturación. El tipo de servicio. Bueno, el tipo de servicios nos va a definir si estos equipos van a ser utilizados en interiores o en exteriores a la intemperie. Por lo tanto, primero que todo, si yo debo seleccionar este tipo de elemento, ¿dónde lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar en una subestación de patio abierto, lo voy a utilizar en un tablero. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos una primera definición. Lo otro es el tipo de aislamiento. ¿Ah? Por ejemplo, tienen aislaciones al aire, que son los transformadores pequeños, los transformadores que se instalan en tablero. También tenemos aislaciones en resina epóxica, que es una goma, ¿cierto? Que es bastante aislante, dice que es para media tensión, ¿ah? Para media tensión. Y también tenemos en aceite. Cuando estamos hablando ya con niveles de tensión altos, ¿cierto? Una subestación en 110, por ejemplo, en 66 kilovolts de ahí para arriba, acá habla de 69 kilovolts o tensiones mayores, ya se ocupan con aislación en aceite. Condiciones de operación. ¿Dónde van a ser instalados? ¿Cuáles van a ser las condiciones de temperatura? Temperaturas ambientales, por ejemplo. No es lo mismo en la zona sur de Santiago que en la zona norte. ¿Ya? Ahí habla también de la elevación de temperatura de los desvanados. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, en la primera prueba que producto de las corrientes se producen temperaturas en los conductores. Por lo tanto, estos elementos no están ajenos a este ¿cómo se llama?, funcionamiento, ¿cierto? Va a aumentar la corriente, se van a producir temperaturas. El otro elemento también es la altura de operación sobre el nivel del mar. ¿Ah? Como muchos ya saben, ¿cierto? O sea, sobre los 900 metros sobre el nivel del mar, varían un poquitito las condiciones de oxígeno, se facilita mucho lo que es la ionización, aparece mayor efecto corona, ¿se fijan? Por lo tanto, también es un elemento a considerar. La velocidad del viento, coeficiente sísmico, o sea, chuta, la zona donde van a ser instaladas tiene mucho sismo, tiene poco sismo. El nivel de contaminación del aire, ¿ah? También la cantidad de rayos que caigan en una zona. ¿Se fijan? Y así nosotros vamos definiendo cuáles son las implicancias que tiene en la selección de estos equipos. Tenemos las corrientes nominales, primario, secundario. ¿Qué corriente va a circular en el primario? Acordémonos que a través del secundario siempre vamos a estar con la relación es a 5 amperes. Por lo tanto, si el transformador lo vamos a instalar en el primario de un transformador de poder o lo vamos a instalar en el secundario de un transformador de poder. En el primario podríamos tener 50 amperes y en el secundario podríamos tener 500 amperes. Por lo tanto, las relaciones de transformación de estos elementos tienen que ser bien definidas, claramente establecidas. Acá tenemos algunos ejemplos de relaciones. Aquí tenemos relación de transformación simple y de transformación doble. Eso quiere decir, en el primario tenemos, por ejemplo, 5 amperes, es a 5, 10 es a 5, 15 es a 5, 20, bueno, y así, pues, ¿cierto? Hasta 3000 es a 5, porque va a depender, obviamente, de las corrientes nominales que tengamos en el primario. Por lo tanto, ese es un factor fundamental en la selección de estos transformadores. En el primario, en el caso de la segunda columna, podemos tener 5, 10, 15, pero
¿qué valores vamos a sacar ya en el secundario? Por acá tenemos 10 y 5, o sea, tenemos doble alternativa, ¿se fijan? 20 y 5, 30 y 5. ¿Ah? Eso va a depender con algunos usos que también se les quieran dar a estos elementos. Otro elemento también a considerar en la selección es el factor de carga. Factor de carga. Vamos a recargar. Se van a pasar los valores nominales. ¿Por cuánto tiempo se van a pasar dichos valores nominales? Veamos, dice, el factor de carga es un número n que indica un múltiplo de la corriente primaria que debido a la saturación del núcleo, ya les expliqué un poquitito lo que tiene que ver con la saturación, que lo vamos a ver en una gráfica, dice, produce un error de la corriente, de un menos 10%, cuando la carga del secundario es de su valor nominal. Eso quiere decir, vamos a estar colocando un cierto valor de corriente que nos va a producir una cierta saturación, ¿cierto? Y eso va a distorsionar en aproximadamente un 10%. Eso es lo que quiere decir. Dice, en la gráfica siguiente, que ya vamos a ver algunas gráficas, se muestra que con un valor de corriente primario de 20 veces el valor nominal, por ejemplo, para las fallas, ¿cierto? O sea, el valor nominal puede ser 200 amperes en la medida, pero la corriente de cortocircuito, por ejemplo, puede ser 20 veces este valor, o sea, 4.000 amperes. 4.000 amperes. Dice, la corriente secundaria es de 10% menor de su valor nominal. Eso quiere decir, ¿cierto?, que el factor de sobrecarga es 20. ¿Ah? Por lo tanto, el factor de sobrecarga sería 1,2, 20%. Otro elemento también es la clase de precisión que necesitamos nosotros. Entonces ahí nos tenemos que preguntar dónde los vamos a instalar y cuál va a ser, ¿cierto?, el rol que va a tener. Lo vamos a ocupar para laboratorio, para tableros de medida, para protecciones, los vamos a ocupar para equipos patrón, ¿cierto?, para hacer mediciones. ¿Se fijan? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que definir la clase de precisión. ¿Necesitamos una alta precisión o necesitamos que la precisión no sea tan exacta? Por lo tanto, en función de eso, se define lo que es el diseño y la construcción del transformador, condiciones de operación del circuito en el cual se van a conectar estos elementos, dice la carga conectada al devanado del secundario del instrumento. A eso es la carga conectada al secundario, se le llama el burden. Aquí hay algunas clases de precisión de acuerdo a unas lechitas, ¿cierto? De acuerdo a unos números. Carga secundaria, el burden. Se escribe como burden y se mide en ohms o en volt-ampere. También hay unas tablas en que los miden en volt-ampere. Se fijen, aquí dice tabla, clases de precisión normalizada, la clase C10, C20, la potencia en volt-amperes, que es lo que soporta ¿cómo se llama?, el transformador, 2,5 volt-amperes, 5 volt-amperes, y la carga admisible en ohms, 0,1 ohm, 0,2 ohm. Esto tiene que ver con los conductores que se conectan en el secundario. Ojo. Los conductores, ¿por qué? Porque los conductores tienen una impedancia. El largo del conductor va a influir, la sección del conductor también va a influir. Efecto de saturación y las curvas de excitación. Ya lo habíamos nombrado hace un momento, dice la corriente de excitación, que va a hacer que pueda funcionar la parte magnética. Dice que es función del voltaje secundario de excitación y la impedancia de excitación que representa los efectos del núcleo, las pérdidas por histéresis. Si ustedes tuvieron máquinas eléctricas, lo más probable es que les hayan hablado de lo que son estas pérdidas por histéresis. Dice corrientes circulares y magnetización. Por lo tanto, vamos a tener unas curvas de excitación que tiene que ver justamente con la magnetización de estos elementos primario y secundario. Si se sobrepasan ciertos valores, vamos a tener el efecto que se llama saturación. Voy a leer. Dice, este efecto produce un retraso en la operación de las protecciones de sobrecorriente.
con el propósito de disminuir la probabilidad de saturación de los transformadores de corriente. ¿Qué es lo que se recomienda? Para evitar este efecto, tenemos dos recomendaciones. Uno, ampliar las relaciones de transformación tan grande como sea posible. Voy a dar un ejemplo. Si la corriente nominal en el primario es de 200 amperes, ocupar uno del doble de la capacidad. ¿Ah? Eso quiere decir de 400 a 5. Con eso nosotros estamos ampliando la relación de transformación. 200 a 400 en el primario, y de esta manera vamos a disminuir o reducir lo que son los niveles de saturación. Dice, mantener la carga secundaria, Barden, a un valor tan bajo como sea posible, tratando de que los cables de conexión entre el transformador y los instrumentos no tengan una longitud excesiva y sean del calibre adecuado. O sea, mientras menor es la sección de un conductor, es mayor el Barden. Ya, voy a repetir, mientras menor es la sección del conductor, el Barden va a ser mayor, porque vamos a tener una mayor impedancia en la línea. A eso es lo que se refiere con la longitud y el calibre de los conductores. Acá tenemos ciertos diferentes transformadores de corriente de 1200 EA5, de 600 EA5, bueno, diferentes ya variedades de transformadores. ¿Y cómo se produce? Esto se le llama el codo o la rodilla de saturación. Está midiendo lineal, 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 y de repente se va a pasar de cierto valor, esto medido a 75 grados Celsius, y la linealidad de la medida se va a perder. Por lo tanto, va sobre ese nivel, ¿cierto? Se va a perder la relación de transformación. ¿Por qué? Porque el elemento, el equipo, se va a saturar. Este es el concepto de la corriente de magnetización y lo que es la rodilla de saturación. Algunas conexiones típicas en los transformadores de corriente, obviamente va a depender de qué es lo que queramos obtener. Vamos a ver, dice, la mayoría de las aplicaciones prácticas de los transformadores de corriente se encuentran en los sistemas trifásicos. Razón por la que es conveniente estudiar este tema, dice, de acuerdo a las conexiones usadas en los sistemas trifásicos, los transformadores de corriente se pueden conectar en estrella o en delta. Esta es una conexión en estrella. La que tenemos acá es una conexión en estrella. Dice, la conexión estrella es más común y su diagrama básico es el que se muestra. Fíjense que también podemos tener una, si no están equilibradas las corrientes por las fases, vamos a tener una corriente aquí que va por el neutro. Típico un cortocircuito monofásico, un cortocircuito bifásico, que vamos a tener corrientes desequilibradas, cuando son a tierra, por ejemplo. Por lo tanto, podemos conectar acá en la parte del neutro también un elemento, ¿cierto?, para determinar las fallas que son a tierra. Y por otro lado, aquí tenemos conexiones en delta, conexiones en delta de los transformadores de corrientes primario y secundario. Este se llama polarización. Que esto va a indicar lo que es la dirección de la corriente primario-secundario. Por eso en la conexión de polarización también lo tenemos acá. Están con esos cuadraditos negros. Es fundamental conectarlos correctamente, por lo tanto, ya si no son conectados correctamente, en cuanto a su polarización, vamos a tener una distorsión en las direcciones de las corrientes. Por lo tanto, vamos a tener fallas en la parte de las medidas. Aquí se explica un poquitito más lo que es la polaridad. Dice, es la dirección instantánea relativa entre la corriente que circula por el primario y por el secundario. De hecho, los transformadores de corriente tienen una marca. Tienen una marca en el punto en el cual se debe conectar lo que es primario o secundario, ¿cierto? De acuerdo a la polaridad. Ahí ustedes pueden leer un poquitito más para entender un poco lo que es el tema de la polaridad. Eso sería lo que tiene que ver con los transformadores de corriente.
Espero que haya quedado claro, ¿cierto?, qué es lo que son, cómo se ocupan, para qué se ocupan, cómo se debe seleccionar correctamente estos elementos, ¿cierto? Hay una serie de definiciones ahí, dónde se van a instalar, cuáles son las condiciones atmosféricas, cuál es el nivel de precisión, ya cuál es el factor de carga que puede tener estos equipos. Se fijan, o sea, hay una serie de elementos que nos ayudan a nosotros a tomar la decisión correcta de su selección.